Sí, Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de iniciativa de la Comisión de Legislación de nuestra Cámara. La idea que en el día de hoy vamos a tratar la nueva ley 21.634 que acaba de entrar en vigencia el 11 de diciembre pasado y que viene a modificar la ley 19.886 del año 2003 que regula todo el sistema de compras públicas. Y en esta oportunidad tenemos a dos excelentes invitados. En primer lugar, a el abogado y catedrático Claudio Moraga, perdón, que es miembro de la Comisión de Legislación de nuestra Cámara y también profesor de Derecho Administrativo y se desempeña en el estudio Carrilla y tiene una amplia experiencia en el derecho administrativo, de modo que tenemos un excelente expositor que nos va a plantear algunos aspectos de cómo esta nueva ley 21.634 viene a introducir un cambio bastante revolucionario en todo el sistema de compras públicas. Luego vamos a tener una segunda exposición a cargo de Camila Ramos. Camila es abogado jefe de la Gerencia de Asuntos Regulatorios de la Cámara y la idea es que ella se va a referir en forma más específica a lo que es la aplicación de esta nueva ley, tratándose de los contratos de obra pública del DS 75 y también a los contratos de concesiones de obra pública y cómo de alguna manera este nuevo cuerpo normativo afecta al sistema de las licitaciones, por ejemplo, que introduce algunos cambios que son interesantes comentar. La idea es que al final del webinar vamos a tener un espacio para preguntas que la, lo que les pido es que las preguntas las puedan ir formulando desde ya durante el desarrollo de la charla por escrito en el chat del webinar y la idea es que nos vamos a dejar un espacio de unos 15 o 20 minutos al final de cada exposición para hacernos cargo de las preguntas. Bueno, sin más que agregar por ahora y para dejarle todo el espacio suficiente a los expositores, les dejo en primer lugar a Claudio Moraga, que él va a tratar todo el aspecto general de esta nueva ley. Adelante, Claudio, muchas gracias. ¿Mm? gracias Juan Eduardo. Buenos días a todos y les agradezco la invitación a esta exposición. Tengo una presentación que voy a exponer para, para no quitarles el tiempo o para aprovecharlo mejor. A ver, yo lo que voy a tratar es en general sobre esta ley. Los temas que tenía pensado tratar o tengo pensado tratar son primero eh, tratar sobre la ampliación de los sujetos públicos y al mismo tiempo sujetos privados que de alguna forma quedan regidos por esta ley en materia de compras públicas y como lo va a ver Camila más adelante también en temas de obras públicas. Muchas gracias. Están presentando ahora la exposición. Entonces, si se van a la página segunda, enseguida quiero pasar rápida revisión de unos procedimientos de contratación nuevos que están creados por esta ley. Luego quiero pasar a una idea ultra novedosa que es la posibilidad de generar nuevos procedimientos de contratación, pero ahora no por vía legal, sino que por vía reglamentaria. Y luego un par de consideraciones adicionales referidas a la decisión del legislador de que ciertas materias que estaban reguladas en el decreto de la ley 19.886, elevarlas de rango y introducirla dentro de la ley en lo sucesivo. Y finalmente, tratar algo muy sucinto sobre la ley de economía circular, que en la ley 21.634, en su artículo segundo, en un articulado de nueve artículos, valga la redundancia, se despliega
esta nueva forma de comportamiento o actitud de la administración del Estado respecto de los bienes muebles y servicios que compra. Eh, sí, quiero pasar rápidamente a revisión a otras dos consideraciones. La ley hace también una modificación bien importante en materia institucional. Primero, porque le otorga muchas más atribuciones a la Dirección de Compra y Contratación Pública, que es este servicio público que en su origen fue creado como un organismo administrador de mercado público, de la plataforma, del sistema electrónico de compras, y que con esta ley en realidad pasa a adquirir la calidad prácticamente de una institución fiscalizadora. O sea, llamémoslo así, algo parecido a una superintendencia. Y enseguida, en, eh, en materia del Tribunal de Compras Públicas, se amplía tanto su propia estructuración de trabajar con una sala, va a comenzar a trabajar con dos salas, y luego se establece con bastante detalle cuál es el procedimiento que se sigue frente a él, y se amplía su competencia específicamente para conocer ahora no solo de actos ilegales que ocurren durante la licitación, sino que además actos ilegales que pueden ocurrir con ocasión de la ejecución del contrato o incluso la nulidad del contrato. Lo que sí el legislador no ha querido entregarle al Tribunal de Compras Públicas es la facultad para conocer de las acciones patrimoniales que emanan de un contrato que permanecen siendo de competencia de los tribunales ordinarios. No sé si pueden pasar a la siguiente exposición. Eh, en, eh, la ley establece que en la regla general sus disposiciones para entrar en vigencia en un año más otorga 18 meses para la aplicación de algunos de estos procedimientos nuevos, así como de la ley de economía circular, pero sí dispone que el capítulo séptimo, que es como el core de la ley sobre probidad y transparencia, eh, entra a regir con la propia publicación en el diario oficial. La ley tiene todavía muchas interrogantes que no van a poder ser respondidas sino hasta que se dicten los respectivos reglamentos. Y estos, la ley señala que deben ser dictados dentro del primer semestre de este año. Si pueden pasar a la siguiente exposición. A propósito del tema de la ampliación de los sujetos que quedan regidos por la ley, es importante destacar que permanecen regidos los órganos de la administración del Estado, pero se agregan órganos autónomos constitucionales, como el Consejo Nacional de Televisión, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, poderes del Estado. La ley señala que el Congreso Nacional y el Poder Judicial también quedan regidos, tribunales como la judicatura, la jurisdicción electoral, Tribunal Calificador de Elecciones, la jurisdicción constitucional, el Tribunal Constitucional e incluso otro tipo de tribunales especiales como tribunales ambientales o el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Así que imagínense ustedes a un presidente, qué sé yo, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, debe estar pensando, bueno, en este momento necesito un asesor en materia de compras públicas porque de ahora en adelante voy a tener que trabajar a través de esa ley lo que son mis compras y mis suministros. Y se aplica además limitadamente, para las empresas públicas creadas por ley y las sociedades en que el Estado tenga una participación superior al 50%, así como para el Banco Central, y la ley dice otros organismos del Estado, otros organismos del Estado. Si pueden cambiar la exposición, aquí ya viene algo todavía más novedoso, y es que de ahora en adelante se aplica esa ley además a entidades que están reguladas por el derecho privado y que formalmente se supone no son parte de la administración del Estado. Y, por ejemplo, se menciona las corporaciones, fundaciones de participación municipal o regional, las mismas entidades cuando son participadas por la Presidencia de la República, o corporaciones y fundaciones que son participadas o reciben transferencias de fondos de órganos de la administración del Estado, del fisco. Y entonces, acá hay sujetos privados que también van a quedar sujetos o quedan sujetos a esta ley. Si pueden, si pueden pasar a la siguiente. Hay una tercera categoría todavía más, que es la de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos,
de la ley 19.862, a las que también se les va a aplicar la ley 19.886, pero eh, de qué manera ello va a ocurrir, bueno, hay que esperar a que se dicte el respectivo reglamento, porque la ley en lo demás no da luces, en mi opinión, mayormente. Si pudieran pasar a la siguiente. En materia de procedimientos de contratación, los tres tradicionales procedimientos siguen regulados en esa ley: la licitación pública, la licitación privada y el trato directo. Hoy toma además el nombre de contratación excepcional directa con publicidad, pero se agregan lo que son procedimientos especiales de contratación, y dentro de ellos se incorpora el convenio marco, que en realidad hasta el día de hoy se lo tenía como el procedimiento general de contratación de las compras públicas, pero a los efectos del legislador lo pasa a considerar como un procedimiento especial: la compra ágil y la compra por cotización. Eh, la compra ágil estaba ya reconocida en el reglamento de compras públicas, y ahora se subió, es de las instituciones que se suben de nivel hacia la ley. Y lo que son lo nuevo completamente es esta categoría de contratos para la innovación, diálogo competitivo de innovación y subasta inversa electrónica, de los cuales voy a mencionarlos brevemente a continuación. Pero finalmente, incluso la ley dice, bueno, sin prejuicio de todos estos procedimientos, eh, el Ministerio de Hacienda, con consulta a la Dirección de Compras y de Compras, podrán establecer otros procedimientos especiales, y obviamente esos van a ser no por vía legal, sino que por vía reglamentaria. ¿Podemos seguir la exposición? Sobre esos procedimientos nuevos, algunas palabras. Esta idea de la compra por cotización es, eh, es algo parecido a un trato directo, pero que ahora lo asignan para dos hipótesis muy específicas. Uno, un contrato que debió terminarse y que por causa imputable al contratante no pudo ocurrir, pero que además tenga un remanente que no supera las 1.000 UTM, o convenio de prestación con personas jurídicas que se tienen que ejecutar fuera del territorio nacional. Entonces, establece una modalidad particular de solicitar cotizaciones y abrir un periodo de negociación con proveedores. Este quizás no tiene mucho de novedoso en sí mismo, es no sé, una modalidad específica de un trato directo. El siguiente, en cambio, sí es más novedoso, y me estoy refiriendo, no sé si pueden mover el PowerPoint, a este contrato para la innovación. Eh, en este caso, la idea es que cuando el bien o servicio no esté disponible en el mercado, darle entonces la posibilidad a la administración para llevar a cabo un procedimiento que permita el desarrollo de la solución que exige la necesidad que tiene la administración del Estado. Entonces, este puede ser los contratos que en el futuro van a dar origen a desarrollos, prototipos de bienes, de servicios, y que van a permitir, entiendo yo, superar un problema que se ha reconocido como histórico, y es a veces la estrechez de las distintas alternativas que encuentra la administración del Estado en el mercado para efectos de poder superar las necesidades propias institucionales que ellas tienen. También parecido a esta consideración, en la exposición siguiente se hace referencia al diálogo competitivo. Si pudiéramos avanzar, se hace referencia al diálogo competitivo de innovación. Y entonces se dice que, bueno, hay otros casos en que la necesidad pública es compleja y la administración requiere, antes de poder tomar una decisión, estructurar un debate en el que participen los proveedores que estén interesados, y por consiguiente ese debate se lleva adelante a través de distintas fases en las que se va reduciendo tanto lo que son los interesados como las eventuales alternativas que eh, permanecen válidas para resolver el problema que tiene la administración. Esto es una regla que
por ejemplo, en el medio europeo es ultra conocida y que con la ley 21.410 fue introducido también, de alguna forma, con otras palabras, dentro de la ley de concesiones de obra pública. Entonces ahora esa referencia o esa idea pasa a la ley 19.886. Si podemos avanzar de nuevo. Y finalmente, como novedad, se establece esta subasta inversa electrónica que el Estado la va a utilizar respecto de bienes que son estandarizados, pero que no se encuentran en convenios marcos. Entonces, se le da la posibilidad de ocupar una forma ultra simplificada de adquisición de esos bienes, también desarrollando el procedimiento por etapas según lo que aparece ahí en la exposición que ustedes están viendo. No sé si podemos seguir. Acá viene el punto, uno de los puntos importantes, y es esta idea que les había planteado de eh, cierto tipo de regulaciones reglamentarias, de procedimientos o de formación de uniones o consorcios para participar en procedimientos de compras públicas y además la regulación referida a las garantías y el debido procedimiento en materia sancionatoria contractual que estaban reconocidos en el reglamento y que hoy se elevan a la ley. Y con un par de consideraciones especiales, que son las siguientes. En el caso de la compra ágil, la compra ágil básicamente es una compra ultra simplificada cuando el costo del contrato no supera las 100 UTM y que ahora se reserva para ser utilizado por la administración respecto de contratos con empresas de menor tamaño. O sea, el legislador no quiere que empresas de gran tamaño se consorcien o formen una UTP, en la jerga de las compras públicas, formen un UTP para formular una propuesta, sino que en el fondo unan fuerzas las empresas, micro, medianas, pequeñas empresas, esas sean las que hagan fuerza a través de esta unión y la unión les permita actuar. Y lo mismo respecto de la compra ágil, lo que se quiere es promover la participación de las empresas de menor tamaño y por eso entonces se le facilita a la administración contratarlas a través de esta utilización de la compra, disculpen, de la compra ágil. Ahora bien, tratándose de las sanciones en caso de incumplimiento de obligaciones, yo les decía que la regulación básica estaba en el 79 ter del reglamento y ahora pasa al artículo 13 ter del reglamento. Y un par de cosas que me han llamado la atención. Primero, esta elevación de jerarquía normativa. A mí me parece que el legislador quiere demostrar eh, o garantizar la, la forma adecuada, proporcional e imparcial con que se le tienen que aplicar sanciones a los proveedores por incumplimiento de sus obligaciones. Y entonces se establece esas garantías mínimas con un debido procedimiento. Señala que las sanciones deben ser proporcionales a la infracción que se comete, establece un límite máximo de sanción de multas aplicables que no puede exceder el 30% del valor del contrato y pone una regla, una prohibición nueva que es tremendamente importante porque señala que la administración no podrá cobrar multas a los proveedores si es que al mismo tiempo respecto de ese proveedor la administración está en incumplimiento de su propia obligación. Es decir, la administración, por ejemplo, no ha pagado el estado de pago o no ha pagado el precio, no puede pretender salir a cobrar las multas entonces en contra del proveedor. Eh, una regla que muchos de ustedes posiblemente se están preguntando, bueno, pero estos son contratos de compras públicas, no de obras públicas. Y sin embargo, yo tengo la idea de que la regla es tan potente que por imitación, si lo quieren así, o por alguna otra razón,
por ejemplo, jurisprudencia de la Contraloría que empieza a trabajar sobre esta idea. Finalmente, también en contratos de obra pública se haga habitual encontrar una prohibición de cobro de multas en ese caso. No sé, soy optimista respecto a eso o muy ingenuo respecto a eso. ¿Podemos pasar a la siguiente exposición? Eh, el artículo segundo de la ley 21.634 establece un gran cambio en la, como les decía, la actitud que debe tener la administración del Estado cuando contrata. Y entonces la idea es poner atención a que muchas veces la administración contrata bienes que consume parcialmente y por consiguiente, después de ser consumido, pero guardando las cualidades para continuar siéndolo, termina guardado en una bodega. Y entonces, lo que se pretende es que con esta ley de economía circular, que se forme una plataforma de bienes en desuso de todos los bienes que ha adquirido y adquiera en el futuro la administración del Estado, de modo tal de que los organismos de la administración, cuando quieran salir a comprar, primero deben revisar si no existe en esa plataforma ya adquirido por la administración el bien y esté en desuso, de modo tal que entonces lo adquieran directamente a ese organismo que tiene el bien en desuso puesto en la plataforma. Si no existe el bien en desuso, bueno, en ese caso tendría que utilizar el procedimiento que corresponda de contratación. Pero luego, la ley de economía circular establece además la obligación de la administración del Estado de hacerse responsable, de hacerse cargo de qué hacer con el bien cuando no es adquirido por otro órgano de la administración del Estado o cuando después de esa alternativa se pone se le ofrece a terceros y tampoco ofrecen terceros algo por él, y finalmente entonces termina ordenando que el bien tenga que ser donado a instituciones alguna institución que no persigue fines de lucro. Pero al mismo tiempo, el bien finalmente, después, si no es posible reutilizarlo, si no es posible reciclarlo, bueno, posiblemente la última obligación que va a tener entonces es la de revalorizarlo de alguna forma, aunque sea energéticamente, de modo tal de que en la historia de la ley se hace referencia a disminuir la huella de carbono de la propia administración pública en materia de compras públicas. No sé si podemos pasar a la siguiente exposición. Eh, yo les mencioné esta prohibición en materia sancionatoria, la prohibición de cobro cuando la propia administración está atrasada en cumplir sus obligaciones. Yo creo que es una idea que puede tener un efecto expansivo hacia otros contratos, y estoy pensando en los de obra pública. Y lo mismo ocurre respecto de otras ideas, que algunas de ellas las puse acá, que están dentro de la ley 21.634, como por ejemplo, la desconcentración de adjudicaciones. Esta idea de que hay que, eh, hay que mantener una competitividad que impida que un mismo beneficiario concentre adjudicaciones y que es un tema que se discute también en obras públicas. Y si no me equivoco, hoy en día el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia precisamente está conociendo de casos de concentración de adjudicaciones de obras públicas en el nivel municipal. O sea, es un tema que ya quedó anclado en la ley de compras públicas, pero que desde ahí es evidente que algún tipo de señal está dando al sistema en su generalidad. Luego, la idea del principio del equilibrio financiero del contrato quedó también expresamente reconocido en el artículo 13 de la ley en materia de modificación del contrato. Una curiosidad, no dice equilibrio económico, sino que dice equilibrio financiero. Y traté de averiguar si en la historia de la ley había alguna explicación para esto, no lo hay. Entonces me queda la duda de si este equilibrio financiero es en realidad equilibrio económico o estamos hablando de algo distinto. Pero también me parece que es importante que una ley lo haya señalado de forma bastante clara en materia como ¿cómo se llama? Efecto indeseado en casos de modificación de contrato. En tercer lugar, y me paso a otro artículo que está por ahí cercano, el 13 bis letra E, que dispone
posibilidad de dar término a un contrato cuando él se hace imposible de ejecutar. Cuando se hace imposible ejecutar la prestación, se le puede poner término al contrato si es que no es posible modificarlo. Y entonces, aquí también hay una puerta que se abre para algún tipo de entendimiento potencial en otro tipo de contratos respecto de eventos. No, no habla de hecho imprevisto, pero habla de imposibilidad. Es evidente que tiene que ser una actuación o un evento que hace imposible la ejecución de la prestación. Y finalmente, bueno, el procedimiento de aplicar multa y la prohibición de sancionar, de lo que yo ya les mencioné. Y con esto yo creo que me falta una sola exposición, si la pudieran mostrar, y es el siguiente. Yo creo que hay un problema de nomenclatura que puede provocar ruido al momento que entre a ejecutarse completamente la ley. Y es que la ley utiliza la expresión, todas estas expresiones que están viendo están utilizadas en la ley. Algunas de ellas son de fácil entendimiento, por ejemplo, la del número 3, organismos de la administración del Estado u órganos de la administración del Estado, porque están descritos o listados, si así lo quieren, en el artículo primero de la Ley de Bases Generales de Administración del Estado. Todos entienden de qué estamos hablando. Pero la ley utiliza otras expresiones, como por ejemplo, organismos del Estado, órganos del Estado, o en el 8 organismos públicos, afecto a la aplicación de la ley, o regidos por la ley, o sujetos a esta ley. Y aquí sí, la duda es exactamente a quién se le aplica. Me explico. Se le aplica cuando se habla de organismos del Estado, no solo a la administración del Estado, sino también al Congreso Nacional, al Poder Judicial, al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Eh, ¿Y por qué de esto? Les voy a poner un solo ejemplo. La Dirección de Compra y Contratación Pública, que ganó atribuciones, de ahora en adelante puede recibir denuncias reservadas acerca de actuaciones ilegales en procedimientos de contratación. Y la ley dice que en esos procedimientos de contratación, si es la dirección de compras puede actuar oficiando al organismo reclamado para que informe qué medida va a adoptar para resolver el vicio o el, el hecho que ha sido denunciado. Entonces la pregunta que yo me hago es, y si alguien denuncia, por ejemplo, al Congreso Nacional frente a la Dirección de Compras Públicas, eh, la Dirección de Compras Públicas puede mandarle un oficio al Congreso Nacional pidiéndole cuentas o representándole el problema y pidiéndole cuentas de cómo lo va a resolver. Imagínense ustedes que lo haga, peor todavía, al Poder Judicial. Entonces, este problema de nomenclatura, yo creo que, o esperaría, ojalá pueda ser resuelto en curso de la dictación de los reglamentos que exige la ley, porque si no, posiblemente va a provocar mucho ruido cuando la estemos ejecutando completamente. Y con eso, disculpen haberme extendido demasiado, les agradezco la paciencia. Gracias. Muchas gracias, Claudio, por la exposición. La verdad que este es un tema que da para mucho y es algo que es una noticia en desarrollo y que de alguna manera vamos a volver sobre él. Me gustaría, antes de darle la palabra a Camila, simplemente dejar de ya formular una pregunta que creo que es interesante si pudiera luego profundizar después de la exposición de Camila respecto a este capítulo séptimo de la ley sobre probidad administrativa y transparencia en las compras públicas. Aquí hay un cambio bien revolucionario en que se establecen normas nuevas en materia de conflictos de interés, de cómo manejarlo, y es un capítulo que forma parte del corazón de esta ley. Entonces, me gustaría si en los minutos que nos queden para preguntas, si pudiera hacernos algún comentario sobre eso, cómo lo ve y también recomendaciones prácticas para los socios de la Cámara de cómo manejar, que muchos son proveedores
en el tema de las compras públicas, cómo manejar los conflictos de interés, hasta qué punto va a ser necesario hacer modificaciones societarias, en fin, sería bueno si pudieras tocar ese punto. Bueno, ahora vamos a seguir con como les explicaba, con la exposición de Camila Ramos, que se va a hacer cargo especialmente de cómo se aterriza esta ley en relación a la contratación, a los contratos de obra pública del DS 75 y a los contratos de concesiones, obras públicas, por ejemplo, qué novedades hay en materia de licitaciones, y ya va a explicar en términos generales todo este tema. Adelante, Camila. ¿Mm? Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, gracias. Bueno, buenos días. Eh, voy a ponerle un modo presentación. Si me pueden confirmar que se puede ver. Sí, se ve. Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudio, por tu exposición, que es una ley bien importante y bien robusta en los cambios que realiza, entonces no era fácil sintetizar lo que tú hiciste. Y aquí lo que yo vengo a precisar es cuáles son los alcances de esta ley respecto a los contratos de obra pública con regulación propia, ¿ya? Y me gustaría para eso abordar, en términos, para ser un poquito más eh, esquemática, cuál es el contexto, y a eso quiero referirme, cuáles son los contratos de obra pública que se regulan por esta ley y cuáles se regulan de manera supletoria por la ley, para poder así saber hasta dónde es el alcance de estos efectos, cuáles son los cambios que introduce la ley a contratos que tienen una regulación propia y por último la vigencia, porque tiene y vigencia diferida esta ley, en particular para los contratos de obra pública con regulación propia. Entonces, en relación al contexto, primero que todo hay que partir preguntándose a quién se le aplica la ley de compras públicas, a todo contrato de obra pública, y no es a todo contrato de obra pública de la misma manera, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la misma ley de compras públicas y también, entre otros razonamientos, exceptúa de la aplicación de esta propia ley a ciertos contratos, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice? Dice que los contratos relacionados con la ejecución y concesión de obra pública se exceptúan de la aplicación de esta misma ley. Asimismo, también se le exceptúa de la aplicación de esta ley los contratos de obra pública que sean contratados por el Serviu, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, y aquellos que se suscriban en virtud de la ley FUC, la Ley Sistema de Financiamiento Urbano Compartido, que es esta especie de pequeña concesión que puede realizar la municipalidad o un Serviu. Entonces, aquí habría que distinguir si se trata de un contrato que tiene una regulación propia o si no tiene una regulación propia. Si no tiene una regulación propia, se le aplica de mayor manera lo que es la ley 19.886, es decir, esta ley de compras públicas, con todas las modificaciones que nos señaló Claudio. Como por ejemplo, pueden ser los contratos que sean mandatados por las municipalidades o por el Ministerio de Salud, en donde, si ustedes bien saben, los contratistas que licitan con estos entes, esos contratos de obra pública no tienen una regulación propia y por eso se le aplica en mayor medida la ley de compras públicas. Ahora, ¿qué pasa con los contratos que sí tienen una regulación propia? Y aquí nos encontramos que los que sí tienen una regulación propia se le aplica primeramente esta regulación propia y supletoriamente las normas de la ley de compras públicas en ciertas materias. ¿Ya? Es así que la misma ley dice que se le aplica específicamente las normas del artículo 3 bis, que vamos a pasar a analizar, y las normas del artículo 20 de esa misma ley, ¿ya? Entonces, yendo en lo práctico, si no, frente a nuestros contratistas que licitan con el MOP, con el Serviu, que tienen concesiones, primeramente se le aplica esta norma propia que tienen y supletoriamente se le aplica las normas de la ley 19.886 y de hecho aquí lo que viene a ser
la ley de esta modificación es ampliar el campo valga la redundancia, el campo de aplicación de la misma ley de compras públicas, ¿ya? Entonces, acá nos encontramos que esto mismo que yo les decía, si nos encontramos frente a un contrato de obra pública con regulación especial, se le aplica su regulación especial más ciertos artículos específicos de la ley de compras públicas, en donde aquí viene una modificación que se dice específicamente el artículo 3 bis, que vamos a pasar a analizar, y el artículo 20 de la ley 19.886. ¿Qué dicen estos contratos? O sea, ¿qué dice esta disposición? Entonces, en conclusión, y con la idea que quiero que se queden tal vez nuestros socios, socios y socias que nos están viendo, es que a los contratos de obra pública con regulación propia se le aplica su regulación propia más disposiciones de la ley 19.886, de esta ley de compras públicas, la cual ha ampliado su espectro de aplicación. Antes se le aplicaban directamente pocas disposiciones de esta ley de compras públicas, ahora se amplían las disposiciones que se le van a aplicar directamente, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Y de hecho, el artículo 3 bis es muy claro al señalar cuáles son los contratos específicos de obras públicas que se les van a aplicar normas de la ley de compras públicas. Ciertas normas, no todo el articulado, sino que ciertas disposiciones. ¿Cuáles serían? Los contratos de obras que celebren los servicios, ¿ya? Para el cumplimiento de los fines propios y para sus propios contratos destinados a la ejecución, operación y mantención de obras urbanas. Aquí lo podríamos identificar con todo lo que se licita en el marco del Decreto Supremo 236. También nos encontramos que se sujetan a los contratos de ejecución de obra pública, a los relacionados con ello y a los contratos de estudios, proyectos y asesoría relacionados con concesiones de obra pública y finalmente los contratos de concesión de obra pública. Y la misma ley establece que aquí lo que se va a regular supletoriamente por la ley de compra pública va a ser todo lo que es el proceso de contratación, es decir, desde de todo lo que es el proceso de licitación hasta el momento en que se seleccione al adjudicatario. No se mete finalmente en lo que es la regulación contractual, ¿ya? En la relación contractual. Ahí terminamos de ver lo que es la ley de compras públicas. Ahora, hecho este contexto que quería aclarar y espero que se haya podido entender, ¿cuáles son los cambios que introduce propiamente la ley que tienen incidencia en nuestros contratos con regulación especial? Acá podemos distinguir e identificar que son los cambios que señala el artículo 3 bis. El artículo 3 bis, si uno lo ve orgánicamente, te hace referencia a distintas disposiciones de la misma ley de compras públicas y dice se aplica este capítulo sin aplicar tal y tal. Tiene una lógica de una distinción un poco compleja, pero en resumen, lo que dice es que se aplican estas normativas. ¿Qué normativas? Primero, se aplica el capítulo del Tribunal de Contratación Pública. El Tribunal de Contratación Pública ya existía, ¿ya? Sin embargo, con esta modificación que estamos hablando, de esta ley nueva, lo que se hace es entregarle más competencias al Tribunal de Contratación Pública y modificar su funcionamiento, su orgánica, ¿ya? Pero la misma ley dice que se le va a aplicar todo el capítulo de contratación pública, exceptuando ciertas normativas. Entonces, si bien se le entregan más competencias al Tribunal de Contratación Pública, la misma ley de compras públicas dice solamente se va a entregar la competencia para ver acciones de impugnación contra los actos u omisiones ilegales que se hayan dado durante el procedimiento de contratación, no ya en la tramitación del contrato o la ejecución del contrato, para decirlo de manera más precisa. ¿Por qué esto es interesante? Porque al final lo que está haciendo es mantener la misma competencia que tenía antes el Tribunal de Contratación Pública, ya que se le amplían las competencias, pero en lo referido a compras públicas, a obras públicas con regulación propia, se mantiene tal como estaba antes. Y lo otro interesante
es que se le entrega otra facultad al Tribunal de Contratación Pública, que éste puede suspender los procedimientos administrativos contractuales y la suscripción o ejecución de los contratos que sean parte del juicio. Pero eso lo puede hacer, ¿ya? Pero además lo que puede hacer es que, o lo que sucede es que el sujeto involucrado en esta situación no puede llamar de nuevo a un proceso concursal que tenga por objeto la misma materia de impugnación. Sin embargo, tratándose de estos contratos de obra pública con regulación especial, no se aplica esta suspensión de un llamado a una nueva licitación, ¿ya? Que es bien curioso. O sea, se puede suspender la licitación, se suspende la licitación, pero tratándose de obras públicas con regulación especial no se aplica esa suspensión. El órgano público podría llamar a licitación en este proceso de suspensión. ¿Qué más? Tal como había comentado Juan Eduardo, se agrega un capítulo nuevo muy importante a la Ley de Compras Públicas, que ese es el capítulo 7º de la probidad administrativa y transparencia en la contratación pública, ¿ya? El cual establece sobre todo ciertas inhabilidades para contratar con ciertas personas por parte del Estado. Ejemplo, cónyuge, pariente, etcétera, relacionados a la persona que está adjudicando la licitación. ¿Y qué es lo que hace la Ley de Compras Públicas? Es que excluye la aplicación de ciertos artículos de este capítulo a lo que son los contratos de obra pública con regulación especial, ¿ya? Entonces, excluye todo lo que es el proceso de la preparación de la contratación administrativa, en donde se le pide al órgano administrativo que haga una operación de prioridad del tipo de modo de adjudicación que va a realizar. Como decía Claudio, primero hay que ver convenio marco, después licitación, etcétera. Esto no se le aplica propiamente a los contratos de obra pública, lo cual de todo es lógica porque todo contrato de obra pública con su regulación especial tiene sus sistemas propios de licitación. Y segundo, que es muy interesante, que los contratos que incurran en una de estas causales que infrinjan este capítulo de probidad, por regla general, van a ser nulos, se puede pedir la nulidad. Sin embargo, si esto sucede con un contrato de obra pública con regulación propia, no se aplica ese artículo. Es decir, no se podría pedir la nulidad de ese contrato que haya incurrido en esa infracción a las normas de probidad, ¿ya? Y además se establece una responsabilidad administrativa a los sujetos de la administración que intervienen en esta contravención al principio de probidad y a estas normas de probidad, pero tampoco se le aplicaría en caso de contratos de regulación con regulación propia. ¿Qué más? Bueno, aquí viene un cambio muy importante e interesante en la regulación respecto a los registros de contratistas y consultores del MOP y los registros del MIMBU, ¿ya? Acá vemos que se aplica, la ley es reiterativa al decir que se aplica la normativa propia de los mismos que establecen los mismos órganos de la Administración del Estado en estas materias. Es decir, por ejemplo, en el decreto 75 se aplicaría primeramente esta norma, pero también se le aplican artículos especiales de la Ley de Compras Públicas, ¿ya? Dos artículos especiales, que sería el artículo 16, que vamos a analizar, que se refiere a la información que hay que entregar al registro, y el artículo 38 octis, que habla de inhabilidades de aquellos que puedan participar en los registros de contratistas. ¿Qué dicen estas dos disposiciones? Primero, bueno, la ley de compras públicas crea un registro de proveedores que va a estar a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública. Perfecto. Y este es paralelo a los registros especiales que tenga el MIMBU, el Serviu, en caso de precalificaciones que tengan las concesiones, son paralelos, ¿ya? No significa que uno va a reemplazar al otro. Pero lo que sí exige que exista una interoperabilidad entre los dos registros, ¿ya? Y también exige que la información que se le exige en el registro de proveedores, que estoy señalando, este nuevo registro que se va a crear, también la contengan, también entreguen esa información los registros especiales. ¿Y qué información sería propiamente tal? Es decir,
¿qué información más van a tener que entregar los contratistas que ya estén registrados en estos registros especiales? Es la individualización de los socios, accionistas, administradoras y beneficiarios finales de las entidades inscritas. Entonces, muy interesante porque se incluye este concepto de beneficiario final, que no se encontraba en nuestra legislación. ¿Y qué significa beneficiario final? Se entrega una definición bien específica de cuándo se es beneficiario final de una entidad, pero al fin y al cabo se trata de personas naturales que de alguna manera tienen una influencia en el control de la entidad jurídica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, indica que aquellos que tengan una propiedad sobre esa entidad que está inscrita se va a tener que informar, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo más del 10% de acciones de una sociedad que está inscrita en el registro de contratistas del MOP. Ahora se debiera indicar que Camila Ramos es una de las personas beneficiarias finales de esa sociedad. Entonces va a elevar el estándar de información que se va a tener que entregar a los registros de contratistas. ¿Qué más? Y también es interesante esta definición de beneficiario final porque se está tramitando un proyecto de ley que también trata el registro de beneficiarios finales, pero va por ese otro lado. ¿Qué más? Otra cosa importante que introduce esta ley que estamos analizando son ciertas causales de inhabilidad para formar parte de los registros de contratistas especiales que estamos hablando, es decir, estos registros contratistas MOP y MIMBU. ¿Cuáles son? Estos son un resumen de cuáles son estas inhabilidades especiales. Primero, aquellos que sean condenados por delitos concursales y tributarios específicos, los que tengan una condena firme por incumplimiento contractual en suministro y servicios con organismos sujetos a la ley, derivado de culpa o falta de diligencia, que en términos jurídicos es distinto a que si hubiera sido con una intencionalidad de cumplir el contrato. Lo bueno acá es que que requiere por lo menos una condena firme, no requiere una sentencia que diga que haya sido con culpa o con falta de diligencia. Tercero, condena por prácticas antisindicales o infracción de derechos fundamentales del trabajador. Cuarto, condena por cohecho, lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Y por último, proveedor que propicia información maliciosamente falsa o engañosa al registro. Entonces, todos aquellos que cometan que se encuentran en estas situaciones, hay un procedimiento, pero serán inhábiles para formar parte del mismo registro. Y tratándose de concesiones, que es interesante, solo son dos causales, ¿ya? Son dos causales específicas, que es la condena por delitos concursales y tributarios y la por cohecho, lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Y en estos casos, la suspensión del registro solamente sería de registro de precalificación, etcétera, sería por 2 años, es temporal. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es que el órgano del Estado que está a cargo de administrar estos registros especiales, si toma conocimiento de esto, tiene que dictar una resolución que declare la inhabilidad y esta inhabilidad puede ser impugnada por el proveedor que se encuentre en sujeto a esta inhabilidad. Ahora, si nosotros, que lo hice por lo menos con el DC-75, si el DC-75, cuando regula el registro de proveedores del MOP, establece ciertas inhabilidades de manera dispersa, y si uno las compara con estas nuevas que establece esta ley, hay similitudes con algunas, pero no son idénticas. Sin embargo, por lo tanto, me parece que aquí va a venir un trabajo de poder compatibilizarlas y de poder distinguir y dar claridad de cuál corresponde en el caso de estos contratos de obras públicas con regulación especial. Y por último, el último cambio, que ya estoy en la hora, que introduce la ley, es este sistema de información y gestión de compra y contratación del Estado. Este sistema es un sistema que incorpora la ley, que establece como una plataforma virtual que tiene que desarrollar la Dirección de Compras Públicas, en la cual se realizan los procesos de licitación, ¿ya? Y
en relación a los contratos que sean mandatados por el MOP o con concesiones, se le entrega cierta flexibilidad a no desarrollar todos los actos o todas las licitaciones en esta plataforma pública. Pero para hacerlo, en el caso de los contratos mandatados por el MOP, se va a requerir un acto administrativo que fundamente por qué o cuáles son las características de esta licitación que hace que no tenga que estar propiamente en esta plataforma. Y en los contratos de concesiones se pide que sea las mismas bases que digan si procede o no la aplicación de esta normativa. Ya hemos visto cuáles son los cambios que introduce la ley, que va a tener modificaciones o incidencias, y quiero pasar a la última lámina, que no me lo permite el cursor, aquí está, de la vigencia. Por regla general, la ley va a entrar a regir un año después de su publicación en el Diario Oficial, que tal como dijo Claudio, fue la publicación en diciembre del año pasado, por tanto en un año debiera entrar en vigencia por regla general toda la ley. Sin embargo, las disposiciones que son propias de de obras mandatadas por el MOP, por el Servio, concesiones, van a tener un mayor plazo para entrar en vigencia, que es de 2 años, ¿ya? Entonces aquí especifico que efectivamente las normas sobre probidad y transparencia van a entrar en vigencia 2 años después de la publicación del Diario Oficial, o sea, no en diciembre del 2024, sino que sería en diciembre de 2025. Lo mismo sucede con los sistemas de información y gestión de compras públicas y van a tener que realizarse cambios reglamentarios, lo dice la misma ley, por lo menos por el Ministerio de Obras Públicas, y aquí también se le entrega un plazo de 2 años para la dictación de este reglamento. Entonces aquí lo que se entiende es que se van a entrar en vigencia las normas en un plazo de 2 años. ¿Por qué? Porque se le entrega a la administración un plazo de 2 años para poder adaptarse a esto con los respectivos reglamentos. Así que eso es lo que les puedo exponer. Agradezco la paciencia porque creo que me pasé un poquito y es un poco árido también explicar esto. Y estoy disponible a las preguntas. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Camila. La verdad que este es un tema muy interesante para los socios de la Cámara, cómo esta ley va a afectar en el desarrollo de todo el sistema de compras públicas y tanto en los contratos de obra pública como en los de concesión. Ahora, yo no sé si bien Camila nos hizo una referencia al capítulo séptimo sobre la probidad administrativa y la transparencia en las compras públicas. Creo que, dada la importancia de ese tema, no sé si sería posible, Claudio, si pudiera hacer algún comentario adicional al respecto, en cuanto especialmente a qué medidas de prevención debieran tomar los socios que participan como proveedores en el sistema de compras públicas con el Estado, y de alguna manera si pudieras dar alguna sugerencia o recomendaciones de cómo proceder. ¿Mm? Bien, bueno, una parte de la pregunta en realidad fue contestada en la exposición de Camila Mm. y no pretendo repetirla. Lo que sí, mire, yo tengo la siguiente lectura. En el artículo 35 cuáter de la modificación se establece ahora cuáles son las prohibiciones para contratar, es decir, con quién no puede contratar la Administración del Estado compras públicas. Y allí incorpora reglas que son conocidas, venían de antes, pero eh, dice, por ejemplo, ningún organismo puede contratar con el personal del organismo, pero además ni con su cónyuge, ni con sus convivientes civiles, y luego empieza con sus parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, y luego tampoco cuando ese personal integra sociedades de personas, empresas individuales, viene un listado de tipos de empresas e incluso señala, bueno, sociedad anónima, si es que son dueños o
tienen acciones por una participación superior al 10% del capital. O sea, así, la primera aproximación es que la idea sigue siendo la misma. Lo que, lo que yo estaba mirando era, por otro lado, cuál es el gran cambio que se provoca. Y que yo creo que no es tanto respecto de los potenciales proveedores, sino que es una discusión que se ha dado en el nivel interno de la administración del Estado, y es hasta dónde las prohibiciones se le aplicaban a las empresas públicas creadas por ley. No sé si recuerdan, hubo hace unos años un juicio en que la discusión fue hasta dónde llegaba el control que la Contraloría podía realizar respecto de Codelco, y dos, si a Codelco se le aplicaban o no, así como se le aplicaban el resto de la administración del Estado, las prohibiciones de contratar en los mismos términos que estaba en la ley de compras públicas, antes de la modificación. Entonces, el gran cambio ahora, en esa parte específica, es en el fondo el legislador dijo, esta discusión no se da más. O sea, el 35 cuáter con estas prohibiciones se le va a aplicar a las empresas públicas y no vuelvan a discutir sobre ese punto. Entonces, desde la dimensión de las prohibiciones, yo creo que el escenario es relativamente similar. La misma disposición tiene una ultra excepción que, en su forma excepcional, ese tipo de operaciones, no obstante, pueden ser permitidas si es que se sujetarán a condiciones de equidad similares a las que prevalecen en el mercado. Complementariamente, la ley a continuación lo que hace es disponer sobre el principio de probidad, perdón, el principio de abstención. Es decir, dice una cosa, ¿quién no puede contratar con quién? Y la segunda es, ¿quién dentro de la administración no puede participar en un procedimiento de contratación? O sea, como no puede participar preparando bases ni evaluando ofertas. Y allí sí hay una curiosidad. La curiosidad es que señala que quiénes son los que tienen que abstenerse dentro de la administración. Por un lado, bueno, dicen todos los que tengan algún tipo de relación con la empresa en los términos del artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas. La Ley de Sociedades Anónimas, en el artículo 44, dice que el conflicto de interés existe cuando eh, los el grado de parentesco es el segundo de consanguinidad o afinidad. Y curiosamente, en ese punto la ley aumenta el grado al tercero. Y por consiguiente, para efecto de compras públicas, si en la ley de sociedad anónima hay conflicto cuando estamos ya en el segundo grado de consanguinidad, en el caso de las compras públicas ahora en realidad va a ser con el tercero. Y además se provoca otra curiosidad, y es que en el caso del principio de abstención está regulado en la ley de procedimiento administrativo. Y esa ley de procedimiento administrativo dice que hay que abstenerse si es que el grado de consanguinidad llega al cuarto. En cambio, la ley de compras públicas redujo aquí, hizo lo contrario al ejemplo anterior, redujo acá el ámbito, el espacio para provocar el conflicto, y entonces dice que eh, 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 el conflicto se puede provocar cuando se alcanza el tercer grado de consanguinidad. Y yo creo que dentro de la administración se deben estar preguntando algunos, bueno, ¿cuál de las dos leyes es la que prevalece? Porque precisamente la ley de compras públicas dice que se aplica el artículo 12 de la ley de procedimiento administrativo, y sin embargo hace esa diferenciación. Entonces, eso, por ejemplo, es un punto que podría ser que provocara algún tipo de, de ruido en el sistema, mientras no aparezca un reglamento que quizás pudiera aclarar las cosas. Solo eso, presidente. Muchas gracias, Claudio. Bueno, han llegado varias preguntas al chat. Dado que nos quedan pocos minutos, lo que les pido es ser breve y preciso en la respuesta a las preguntas. No sé si Camila pudiera hacerte cargo de la primera de las preguntas del señor Mario Díaz, que dice que en general ve que se regulan los procesos generales de contratación
pero cómo se pueden abordar los procedimientos reales que no funcionan bien. Por ejemplo, el mercado público te informa de nuevas licitaciones, por lo tanto estaría informado, pero esa información llega el mismo día a la licitación o como mucho al día siguiente. Por lo tanto, se cumple con informar, pero no cumple con su objetivo para lograr el máximo de oferta. Existen muchas formas de cumplir, pero que ocultan una posibilidad de actos de corrupción, ya que algunos oferentes pueden haber sido informados mucho antes y podido preparar su oferta con el debido plazo. Bueno, este es un tema, Perfecto. no sé si Camila lo quiere abordar o Mm. Claudio, pero que es una inquietud de carácter general de que hasta qué Sí. punto este tipo de situaciones se resuelven con esta reforma legal o no. ¿Mm? Em, Estoy revisando las preguntas del chat y em, para ser eficiente con el tiempo, voy a referirme a las tres de inmediato. ¿Mm? La de Mario Díaz, Catherine Cummings y Carolina Rau. La de Mario Díaz, ese proceso en particular, entiendo su reflexión, y ese proceso en particular que está mencionando, yo por lo menos no lo veo resuelto por la ley, porque se refiere a algo propiamente más de gestión. Y pasando a los que son un poco más, porque como es más de gestión y que no se encuentra contemplado en la ley, paso un poco más a los ejecutivos, los jurídicos, que señala Catherine Cummings. Que Catherine Cummings pregunta finalmente esta nueva facultad del tribunal que tiene de compras públicas de suspender la ejecución del contrato. Bueno, esto está tratado previamente en el artículo 25 septis de la ley de esta nueva ley de compras públicas, o sea, se incorpora a la ley 19.886 con un artículo nuevo que es el 25 septis, y en este artículo 25 septis aparece esta nueva regulación en donde solo no se aplica un inciso de este artículo. Por tanto, de eso debo entender que sí se pueden suspender los contratos, eh, los contratos, pero tener presente que el Tribunal de Compras Públicas solamente es competente para conocer las acciones de impugnación por los vicios o las ilegalidades que se hayan dado durante la licitación. Entonces, se debiera dar el fenómeno que durante la licitación se ejerce una acción, o sea, se ejerce una acción respecto a un vicio durante la licitación, el Tribunal de Compras Públicas conoce de ese vicio y dado eso suspende la ejecución del contrato, ¿ya? Y lo único que no se aplica sería el inciso séptimo de ese artículo que yo mencioné, en donde el MOP, o en este caso que pregunta, Obras Públicas MOP, podría licitar nuevamente durante esta suspensión. Y respecto a lo que dice Carolina Rau, los efectos en general para la empresa contratista del Estado no tienen mayores cambios salvo transparencia de registro. Yo veo que sí hay un tema de transparencia de registro, pero también se agregan causales de inhabilidades nuevas. Respecto a estas causales de inhabilidades nuevas que introduce, porque no son idénticas a los que están en los registros, hay que estar en conocimiento de esto y hay que ver si calzan o no con el cumplimiento que están o si van a cumplir las empresas con estas nuevas requisitos, que al final al establecer inhabilidades son requisitos nuevos que deben cumplir. Y en ese sentido, ver si se cumple eso. ¿Qué más? Veo eso. Eso yo veo como cosas en que se pueden preparar las empresas a la pregunta que hace Carolina. No sé si Claudio tal vez pueda No, complementar mi no, o pregunta, sea, mi muy respuesta. completa. Yo lo único que quería ¿Mm? relevar es un cambio que se provoca y es que hoy en día, para poder participar en un procedimiento de compras, necesariamente hay que estar inscrito en el registro de proveedores. Lo que hasta antes, en realidad, la regla general Mm. es que se inscribía, pero no era una regla imperativa. Ahora, en el fondo, lo que van a hacer, el sistema lo que va a hacer es, vamos a determinar la habilidad de los interesados para contratar con la administración por el solo hecho de saber si está o no está inscrito en el registro
proveedores, y de allí la importancia de la exposición de Camila cuando establece cuáles son las causales que a uno pueden sacarlo de la inscripción del registro, porque en ese caso, por de pronto, entonces no va a quedar en condición alguna de volver a presentar oferta mientras no vuelva a rehabilitar la inscripción pertinente. Bueno, en honor al tiempo, la verdad que todo este tema da para mucho, pudiéramos estar una mañana completa, pero creo que el webinar ha cumplido a cabalidad lo que buscábamos, que era dar a conocer esta nueva normativa que seguiremos discutiendo, y quería simplemente terminar agradeciendo a Claudio y a Camila por la excelente exposición que hizo cada uno, y comentarles que la Comisión de Legislación de la Cámara, la idea es poder seguir en este tipo de iniciativas de a medida de leyes importantes que vayan saliendo, darlas a conocer. Así que celebramos mucho la acogida que hubo de poder asistir a este webinar, y muchas gracias y buenos días a todos. ¿Mm? Muchas gracias. Gracias. Buenos días, que estén bien. Adiós.